la clase de hoy, que es acerca de, bueno, ¿cómo hacemos o con qué hacemos para resolver este problema? Porque este problema puede ser un problema, no sé, como el de que presentaba el video, los paraguas, a un problema de cómo se tuvo que enfrentar la ingeniería en alimentos, cómo hacer para llevar alimentos en el transbordador espacial, porque los astronautas no pueden dejar de comer, ni no pueden comer solo pastillas, porque pastilla me refiero a, no sé, a un preparado, a una... Necesitamos el alimento en sí también por nuestro tipo de organismo. O bueno, los ingenieros mecánicos tuvieron que armar el cohete, ¿sí? Y los ingenieros químicos ya venían trabajando en la operación de centrales nucleares que hicieron posible la irradiación de los alimentos que se llevan al espacio, que usan los ingenieros de alimentos. Entonces, esa complejidad que es poner a una persona o a un grupo de personas en el espacio, cómo sucede, cómo se producen las soluciones, cómo puedo yo aportar soluciones en un contexto laboral. Entonces, y por otra parte, no sé si han escuchado que están teniendo problemas con la ropa, los de la estación experimental, esto pasó ayer, porque no tienen recambio, y bueno, algo falla, no tienen recambio, están usando ropa sucia. Y también, bueno, no, eso después se lo cuento. Vamos hacia la presentación. Quiero mostrarles hoy. Vamos a trabajar una unidad. La unidad es la unidad 4 del programa y tiene que ver con el pensamiento creativo. Por ahí, perdonen porque en cualquier momento voy a estornudar, en general, cuando uno habla de creatividad, lo asocia a, como dice esta frase, como un don o un talento especial que tienen determinadas personas. Y a su vez, socialmente se suele asociar creatividad con el mundo del arte, sea la expresión que sea, musical, no sé, artista plástico, la literatura, pero pocos relacionan en el contexto de lo cotidiano nuestro, ¿no? De gente que sabe de este tema, a la creatividad en las carreras como economía, como ingeniería, como, no sé, enología, las carreras que son de base científico-tecnológica. Y la verdad que si ustedes recuerdan la presentación de Belén y en la anterior clase también lo vimos, en el Foro Mundial nos estaban solicitando a las universidades que cada vez más hiciéramos hincapié en formar o en contribuir a formar personas creativas. Entonces vamos a tomar algún tema de algunas definiciones que nadie tiene que aprenderse de memoria o que nos tiene que limitar en cuanto a qué es la creatividad.
se las estoy presentando ahí. Ahí solo hay dos, pero hay cantidades y falta una que después en el trabajo o en el recorrido que tienen que hacer en el campus virtual está, que es la del Bono, que es una persona que se ha dedicado mucho a la creatividad. Entonces, fíjense que algo que siempre está relacionado con la creatividad son los problemas. Si yo tengo una solución a algo, si ya la tengo a la solución, entonces lo que he tenido no es un problema. Lo que he tenido es un ejemplo, y acá nos podemos remitir a los modelos científicos, un ejemplo, diríamos, de ese modelo en el cual poder subsumir, porque ya tengo la respuesta. Ah, esto se resuelve directo con esto. En cambio, la creatividad aparece cuando los problemas son abiertos. Es decir, son sin una respuesta previa, dada y única, sino que pueden haber distintas y complejas respuestas. Entonces, podemos charlar, no importan los nombres de las personas en sí, quién formuló o quién fue el primero, pero la primera cosa que se asocia o que aparece es esto de pensamiento divergente. ¿Alguien tiene, ustedes imaginen un punto y a ese punto, si lo tienen delante de sus ojos a una distancia prudencial. Si a ese punto llegan, si yo hago mis manos como un efecto de que voy hacia ese punto, es decir, me estoy dirigiendo y tanto la línea o de trayectoria de una y otra mano vienen a ese punto, se llama, eso se llama en matemática y en física, se llaman que convergen. Es decir, todo va hacia un mismo punto. Ese es el pensamiento convergente. Es decir, es aquel pensamiento que, teniendo muchas cosas, después decanta en una sola y queda en una. No sé, de 50 cosas, elijo una. Ahí apliqué el pensamiento convergente. Pero claramente ese pensamiento, que es el que uno espera que apliquen, por ejemplo, en matemática, en química, en física, cuando están aprendiendo, porque si tienen que aplicar determinada fórmula o determinado teorema, tienen que aplicar ese. No es el tipo de pensamiento que nos sirve a los y las ingenieras para poder resolver los problemas. Porque si es un pensamiento que me lleva a un punto y yo sé que no hay respuesta porque esto es un problema complejo, necesito otro tipo de pensamiento. ¿Cuál será? Y el opuesto de convergente es divergente. Es decir, ahora desde el punto se abre como si fuera un abanico para mostrar miles o muchas opciones. ¿Sí? Entonces, hay una etapa, después la vamos a ver, donde no es que es mejor un pensamiento que el otro, sino que en determinados momentos un tipo de pensamiento nos ayuda más que el otro. Porque si yo tengo que resolver ya que se está iniciando lo que le decía a Belén, lo de la cirugía, claramente no puedo hacer un ateneo sobre qué le estaba pasando al paciente en la cirugía. No puedo tener pensamientos divergentes ahí. Mientras que si yo tengo que hacerlo convergente, hago una acción inmediata. Entonces, ¿qué características tienen las personas
que se denominan creativas. Que por otro lado, desde ya lo decimos, la creatividad es un músculo que hay que ejercitar. Y después veremos cómo se ejercita. Una es la originalidad, es decir, no tener miedo a la visión de los demás o al juzgamiento de los demás respecto de la idea o lo que se me puede ocurrir, por más disparatado que sea, porque en determinado momento necesito que pueda salir cualquier cosa. Fluidez significa que no sea una persona hiperestructurada, que pueda moverme para poder diverger, no caer siempre en un punto, sino encontrar. Si yo digo pensar en un color rojo, pensar en un color rojo, pensar en un color rojo, bueno, evidentemente, claramente no estoy siendo divergente. Y flexibilidad tiene que ver, obviamente, con la negociación, porque hay que poder entender los problemas juntos con otros. Después, otro autor señala algo que es importante y que la semana pasada, bueno, la clase pasada Belén lo mencionó para el desarrollo personal. ¿Qué es esto que aparece acá como motivación intrínseca? ¿Alguien sabe qué significará? ¿No puede ser algo como que te motivas uno mismo? Claro, es decir, proviene desde el propio interior. Por ejemplo, una motivación extrínseca que el sistema educativo pone es que el que tiene mejores notas tiene, por ejemplo, una medalla de oro como mejor egresado. O vas a ser abanderado. O quiero, no sé, son motivaciones extrínsecas, no me las da el sistema, me las da el afuera. La intrínseca es, yo quiero resolver, represento un desafío para mí, me motiva, me pone a trabajar porque realmente quiero hacerlo y me gusta. Fíjense que para poder resolver problemas de ingeniería, no puede, esto que a veces sale en la televisión y que por ahí los medios le dan, que alguien sin ningún tipo de formación resuelve un problema gigantesco. Bueno, habrá que ver si no es fake news, eso lo tenemos que pasar siempre por el sistema de filtros de quién, cómo, dónde, por qué, se puede decir de otra manera, desde dónde lo está diciendo, qué hay de lo que dice. Pero, lo que sí les puedo decir es que en realidad los problemas del mundo los resuelven gente que tiene destrezas en el campo. Yo no voy a poder resolver problemas de ingeniería por más creatividad que tenga si no sé de ingeniería, porque no hay creatividad que se apoye, es como una mesa que tiene tres patas. Necesito la creatividad, necesito a la ingeniería y necesito la motivación. No puedo con solo soy ingeniero, pero no quiero resolver el problema, listo, y así con cualquiera de las combinaciones. Entonces aparece esto de, bueno, que por ahí hay situaciones, como puede ser esto del interés, que puede estar relacionado con el prestigio profesional, un interés por ahí de tipo cognitivo. Realmente quiero saber cómo es que está funcionando esto, cómo es que puedo hacer. Puedo tener un interés por el conocimiento, por el desarrollo de la tecnología en sí misma, ¿no? Entonces, lo que nos importa, y por eso ustedes realizaron el test en la segunda unidad, es que hay
cada uno tiene que conocerse porque cada uno tiene estilos cognitivos distintos. Es decir, estilos cognitivos, formas en que uno aprende o se relaciona con el conocimiento. Cada uno de nosotros tiene una personalidad o rasgos de un tipo de personalidad y cada uno, bueno, tiene su propia inteligencia. Acá me voy a detener en algo que dice ahí inteligencia, y una persona inteligente sabe cuando puede resolver un problema en un contexto determinado y puede volver sobre lo que resolvió y preguntarse cómo fue que lo resolvió. Eso es la metacognición. Me pregunto qué fue lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, cómo, por ejemplo, si ustedes, esto está tomado de este ejemplo no tiene relación con eventos reales, dirían en las películas. Si, por ejemplo, tengo un parcial que tiene determinada cantidad de horas para resolverlo, y yo encuentro que, bueno, finalmente tuve un problema, como por ejemplo, se cayó el campus a último momento, no pude subir una foto, bueno, en mi meta, más allá de que si me van a tomar, no importa, cómo se resuelva ese problema, sino que en mi metacognición yo tendría que decir, bueno, pasó este parcial, ¿qué aprendí de este parcial? Bueno, y aprendí que necesito tener más papel en mi coso, en mi escritorio, que necesito claramente reforzar tal cosa, es decir, me autoevalúo sobre cómo me desempeñé en el parcial. No debería pensar que todo va a funcionar bien, entonces tengo que tener un plan B por si se me está haciendo la hora y no se suben los archivos, ¿sí? No sé que, más allá del chiste inicial, sé que esto ha sucedido y a nadie le agrada que suceda. Pero a lo que me refiero es que la metacognición es un elemento que me hace ser más sabio cada vez, porque es una forma en que reflexiono sobre mi accionar. Por otro lado están las habilidades intelectuales, que las que están desarrollando en la universidad, y por el otro lado el contexto. Si yo tengo un contexto para pensar totalmente alborotado, y es poco probable que yo pueda relajarme para poder trabajar en soluciones. Eso ya se los voy a explicar en unas diapositivas más adelante. Acá aparece un autor muy conocido, y que ustedes van a tener, disculpen, van a tener que trabajar un ratito o bastante en el campo con esto, que es Eduardo del Bono. Y él habla del pensamiento lateral, es decir, pensar por afuera de la caja, pensar por fuera del pensamiento que ha sido predominante. Si ustedes se acuerdan el esquema de la ciencia, de cómo fueron las corrientes epistemológicas, es centralmente seguía, aunque mucho más débil, aunque ya sabíamos que existía por un lado todo el tema de Kuhn y por otro lado todo el tema de Gir con los modelos, que eso de la concepción heredada, que el positivismo lógico todavía estaba como muy metido en muchas personas y también en nosotros mismos. Muchos profes que ustedes van a tener en la facultad y son totalmente inductivistas, son positivistas lógicos, si no lo demuestran en el experimento, si esto, si aquello. Bueno, y eso nos inhabilita para pensar soluciones nuevas, dice Del Bono. Entonces,
Eso que, fíjense que lo dijo allá bastante lejos, las neurociencias, es decir, todo el trabajo entre digamos, las personas que estudian el cerebro y su actividad cognitiva, ya hace un tiempo que apareció esta evidencia donde hay una especialización de cada zona del cerebro, de hecho hay áreas, ¿sí? Como el área de Broca, el área del lenguaje, no importarían las áreas, pero sí al menos esta gran clasificación, donde el hemisferio izquierdo de los seres humanos es donde se realiza el pensamiento lógico, el pensamiento analítico, el pensamiento que tiene que ver con lo convergente, donde están justamente todas las actividades que tienen que ver con lo simbólico, es decir, puedo ver esto de acá, pero mi cerebro sabe que este signo que hay acá, primero sabe que es un signo, que es una O, y que después de una D se pronuncia DO, y además puede interpretar lo que significa izquierdo y separarlo de derecho. Es decir, este lado es el hemisferio racional, Del otro lado, como ustedes están viendo acá, aparece todo eh, todo el capital, toda la posibilidad creativa, todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente, todo con la fluidez. El hemisferio derecho es el que finalmente trabaja en la producción de muchas soluciones para llevarlo a la ingeniería. Pero nuestro cerebro no son dos partes eh, separadas o totalmente desconectadas, sino que cada uno de los hemisferios se comunica con el otro a través de un cuerpo que se llama cuerpo calloso. Es decir, que hay una interconexión entre un hemisferio y otro. Por lo tanto, todo lo que yo haga acá también va a influir acá y todo lo que haga acá va a influir en este lado. Es decir, que todas las actividades, por ejemplo, no sé, que me relajen, que me ayuden van a hacer que este funcione mejor. ¿Sí? Mucho, mucho mejor. Mientras que gracias a que puedo leer, no sé qué, puedo interpretar música, por ejemplo, puedo leer una partitura y expresarme musicalmente. Vamos a seguir. Esto que fíjense que está dicho en los 70, es decir, que ya tiene 50 años, más de 50 años, y es que hay una característica que se la señalaba el ingeniero que hablaba sobre la corporealidad y los sentimientos, el que vimos en el TEDx de la semana pasada, y es que ante una situación uno tiende a aferrarse a modelos fijos. Es decir, uno no se desprende de estructuras, de moldes, porque, bueno, nos van resolviendo en la vida cotidiana. El problema es cuando yo tengo que pensarlo por afuera de esto. ¿Qué había en la humanidad para pensar llevar al hombre a la luna? ¿Qué había antes? ¿Qué modelo podíamos usar?
había que pensarlo todo desde cero, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir trabajando ese pensamiento lateral, el poder encontrar, el poder verle otro lado a las cosas, a través de distintas técnicas, ¿sí? Y esas técnicas ustedes las van a trabajar en el campo. Entonces, volvemos acá a cuáles son las características que se están buscando de las personas creativas. Que por otro lado, y ahora se me hizo la conexión, por otro lado, ustedes cuando realizaron el mapa mental de las competencias, fíjense que en las competencias genéricas aparece el pensamiento creativo. Resolver problemas con creatividad, creo que dice más o menos la competencia. Bueno, ¿y cómo va a ser la creatividad? ¿Puedo hacer un curso de creatividad? No, porque no es algo que lo pueda aprender como aprendo un concepto, sino que es una habilidad a desarrollar y se desarrolla con distintas cosas. Por ejemplo, volviendo a ver si puedo volver a lo anterior, volviendo como a alimentar este hemisferio. Es decir, acá están las series, las lecturas, las novelas, participar de muestras artísticas, no para entender, porque el entender está acá, sino para disfrutar, para observar, para sentir, para escuchar música, para reírme, jugar, y todo esto que parece tan alejado de lo que uno supone que hace un ingeniero, que es una cuestión mucho más como formal, serio, casco amarillo. Si ustedes han visto alguno de los videos de Steve Jobs o han visto las salas donde trabajan la gente en Apple, van a ver que son salas donde hay puff, se sientan en el suelo, juegan con una pelotita. Si han visto Doctor House, Doctor House no puede resolver ningún problema con este lado del cerebro. Se tiene que poner con la pelotita y la rebota contra la pared, o resulta que está haciendo tal cosa y le viene la idea, porque justamente cuando desactivo esto, permite generar muchas soluciones. Como esto genera muchas soluciones, el hemisferio izquierdo dice, ahí está. Cuando aparece ese clic de esta es la solución, cuando cae, muchas veces ustedes se pueden haber acostado con un problema o pueden haber ido a correr teniendo un problema y en determinado momento cae una solución o un enfoque distinto y eso se da porque desconectaron el hemisferio derecho, que es el que busca resolverlo con patrones que ya tiene, y permitieron que el izquierdo que el derecho generara muchas alternativas. Gracias al cuerpo calloso, el derecho pudo seleccionar la mejor y decir, ah, acá está. Entonces fíjense que la resolución de un problema requiere de un pensamiento divergente al inicio para después llegar a un pensamiento convergente para encontrar la solución más apropiada. Vuelve a aparecer acá la fluidez, la flexibilidad, la originalidad. Entonces, para trabajar yo tengo acá esta cosita, la voy a bajar. Estos elementos, lo primero que vamos a hacer es, bueno, definirlos, ¿no?
que todos entendamos qué vamos a hacer. Entonces, cuando decimos, está fluyendo, bueno, estamos considerando ideas, respuestas, mientras que cuando hablamos de ideas, respuestas, pero desde el modelo que uno ya tiene en la cabeza. Flexibilidad es cuando estamos intentando abrir el campo, mostrar, ver con otros ojos, encontrar nuevas posibilidades. Claramente, bueno, ya la palabra originalidad aparece ahí, así que no la vamos a tocar, pero por ahí, elaboración, uno tiene la idea de elaboración como elaboración de pan, elaboración de cerveza, de vino, y acá es justamente ir mezclando cosas, como ir amasándolas para obtener un buen resultado. Esto que aparece acá como etapa del proceso creativo, es decir, no puedo ser creativo en cualquier momento, hay condiciones para hacerlo, se desarrolla una idea y la pongo a trabajar y hay técnicas para poder incubar esa idea, es decir, hacerla que crezca, hasta que aparece la idea que hace el clic. Y después, bueno, la pongo en práctica y veo cómo funciona. Entonces, no aparece, no vamos a leer lo que dice acá, ustedes tienen la posibilidad de leerlo después. De hecho, y aprovecho para decirles que en el capítulo 9 del libro de Introducción a la Ingeniería, que el que estamos utilizando, el capítulo 9 está dedicado a este tema y es el material de bibliografía que necesitan para esta unidad. Bueno, entonces acá hay recursos para trabajar la creatividad. Los estilos de pensamiento, el conocimiento, la motivación, el contexto, esto que les decía, no por algo, no sé, en el medio de una estación de tren pasando tren a todos lados, es bastante difícil que yo obtenga una idea creativa. Pero todo esto tiene que estar para que se produzca. Es decir, obviamente tengo que tener esta inteligencia, y acá viene muy el lado izquierdo, acá viene todo lo que me forma la ingeniería. Tengo que saber de esto, pero también no puedo decir cualquier cosa. Si bien uno puede decir voy a fluir y voy a expresar un montón de soluciones, no puedo pensar en la solución de los extraterrestres como la respuesta a cómo se construyeron las pirámides. ¿Sí? No tiene que ser ciencia ficción, sino que, bueno, algún grado de racionalidad tiene que tener. Cada uno de ustedes tiene un estilo distinto, y cada autor los nombra de otra manera. Por ejemplo, estilo monárquico es aquel el que, la verdad, ve un para allá, un tipo San Martín, así como en la estatua, vamos para allá, tiene el empuje, lleva, motiva y lleva a los demás. Ustedes vieron los estilos de liderazgo, cómo se están relacionando con esto. En el jerárquico, y es la persona que puede como ordenar, puedo obtener esto primero, esto después, mientras que un estilo más oligárquico tiene que ver con aquel que se le aparecen 50 cosas y no sabe por cuál empezar, no sabe si ir por este lado o por aquel. Y el anárquico, bueno, la verdad es que ahí es como, bueno, le interesa todo, se mete en todo, pero no puede concretar, cerrar en nada. Uno no es responsable por el estilo que tiene. ¿Sí? No es responsable. Lo que sí tiene responsabilidad es en conocerse y en intentar, porque cada uno aporta algo, en intentar hacer que eso me sirva. ¿Sí? Sirva a la causa. Bueno, obviamente
no nos vamos a detener tanto en esto que es de la ciencia de la psicología, la personalidad y la motivación, pero no puedo resolver cosas que no me interesan. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de ciencia, decían que los problemas que la ciencia se ocupaba eran de problemas socialmente relevantes. Claro, porque quiero resolver algo para hacerle la vida mejor a las personas, porque me interesa. Esa es la razón, además del desarrollo profesional, además de que con eso quiero vivir, y es totalmente legítimo que así sea. Tiene que haber otra motivación para poder poner en marcha toda mi maquinaria, porque la verdad que si no me interesa, no voy a poder hacer mucho. Y acá es lo que yo les decía. Fíjense que esto del entorno aparece en dos dimensiones. Por un lado, entorno adverso, es decir, hay problemas, me estimulan la creatividad. Porque si yo vivo en algún momento, Belén les decía que uno no está bueno no equivocarse en la vida, porque si no, no se desarrolla, uno termina siendo una especie de debilucho en cuanto a su posición en la vida, porque los errores, si hago esa metacognición, si me pregunto qué fue lo que pasó y por qué es que pasó y qué aprendí de eso, me van a hacer creciendo en una sabiduría que no es la que repite el teorema de Pitágoras, sino en un saber hacer. Pero, para cuando yo quiero que aparezca el pensamiento creativo, yo no puedo estar en un contexto adverso. Yo tengo que estar en un contexto donde que yo me sienta seguro, que sienta que no se van a reír de mí, que tengo, no sé, está iluminado el lugar, que tengo un lugar relajado. ¿Sí? Piensen en el ejemplo de Apple, y si no lo pueden buscar en internet y van a ver cómo son las oficinas. Bueno, fíjense, ¿dónde han visto este simbolito? ¿Dónde lo han En el visto? grupo. Es el símbolo del grupo, porque a mí me parece que resume, pero tanto la materia, porque ponen el conocimiento en el centro, la imaginación. Ahí muteado todos. Así. No, pero también, y a esto se le llama la máquina, fíjense que no sé si conocen la frase cinta de, no la frase, sino el dibujo que se llama cinta de Moebius, que es como, saben haber hormiguitas, o hay un montón de imágenes, que es, uno va hacia, supónganse, voy hacia acá, voy hacia allá, vuelvo hacia acá, vuelvo hacia allá, doy la vuelta y vuelvo acá. Es como que la cinta de Moebius es un camino donde voy y vengo y siempre estoy en ese mismo loop. ¿Sí? De hecho, el simbolito de loop, todos saben lo del loop, que se repite. Un GIF es un video que tiene un loop constante. Bueno, pasa acá. Yo necesito tener todo esto para poder hacer el proceso creativo. No me puedo ir de un lado, no me puedo salir de esto. La actitud, la motivación, el lugar, la imaginación. ¿Qué vamos a hacer? Ahora les voy a, con el mismo sentido de recién, por favor, les pido que visualicen este video, que ahora sí, estaba seguro que no lo iba. Una característica que tal vez sus abuelos, en el caso podría ser mis padres, mis abuelos
aún más, mis abuelos eran inmigrantes, así que no sé si... Pero era esto como, tengo que trabajar, y después me voy a jubilar y voy a, pero en el trabajo pensar como un ambiente de disfrute, de buena, voy a trabajar. El ambiente, del ambiente laboral, nadie se preocupaba. En cambio ahora, y más en ustedes, en la que son parte de la generación Z, a usted o a la generación Z, no sé, a cada uno de ustedes en particular, no solamente les interesa, bueno, quiero esta empresa y quiero avanzar, sino también quiero hacerlo, pero en un contexto que me permita hacer bien mi trabajo, aportar todo lo que yo sepa, pero también quiero enriquecerme. Quiero que sea un lugar donde podamos comentar, quiero que también tenga mi espacio para poder, no sé, hay empresas que tienen mesas de ping-pong, que tienen salas, no sé si conocen esto, pero hay empresas japonesas que tienen salas donde pucha, qué lástima, tendría que haberlo buscado. Hay un método japonés que sirve también para la creatividad, que uno incluso puede comprar y tenerlo en su casa, que es un arenero, es arena, y hay distintos objetos. Y después hay un rastrillo que uno lo que va haciendo es pasarlo de un lado al otro, dar vuelta, ir, venir, vuelve a dejar plana la arena y después vuelve. Ese hecho, los japoneses lo utilizan como una forma de relajar y de ver cómo rodeo el problema, cómo le voy para un lado, para otro. Lo tienen en dimensiones reales, es decir, en salas. Es decir, está la arena y agarran el rastrillo, Como a van. escala real, digamos. ¿Cómo? A escala Como a real. escala real. A escala real. A escala real. Y ese método tiene que ver con la relajación, y la relajación es como el eslabón primero para que se puedan producir ideas. Porque si yo estoy tenso, la hormona que produce el estrés es la adrenalina. Y la adrenalina, junto con el cortisol, ¿no? La adrenalina es la hormona, digamos, que en el mundo animal es la que estimula el luchar o huir, ataco o huyo, es la de la alerta. Si yo estoy en una situación de luchar o huir, dicen los biólogos, es imposible que yo pueda pensar lateralmente. Si yo estoy influenciado ya químicamente bajo la adrenalina y el cortisol para luchar o huir, es decir, mi cuerpo registra como una situación de amenaza en esa que estoy viviendo. Claramente lo que va a hacer es o ponerme a la defensiva, luchar, o voy a huir de ahí, pero claramente no voy a sacar una idea creativa. Bien, ¿otros más que quieran participar, que quieran decir qué les pareció, qué les llamó la atención? Ahí cuando pasaron las fotos de la oficina, por ejemplo, la de Pizza, había un tobogán, y había una mujer recontenta tirando. Tal cual, tal cual. Y fíjense, si lo miramos desde términos económicos, la cantidad de dinero que ha hecho Pixar. O sea, no tiene, y claramente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la organización de los espacios con la calidad del trabajo. Es decir, no tengo por qué tener un escritorio enorme, lleno de madera súper trabajada y no sé qué, para hacer bien mi trabajo. De hecho, incluso puede hasta estorbar. Claro, con eso que usted dice, profe, ahora es verdad, por ejemplo, las de Google, las oficinas también tienen hasta salas para dormir siesta y todo, y aún así son súper exitosos y todo. Tal cual, tal cual. Porque la idea es esto.
si no tengo disfrute, si no tengo relajación, es difícil tener un ambiente creativo y un ambiente que genere nuevas cosas. Y si soy una empresa que justamente se basa en la innovación, bueno, es como, no, incompatible. Si los voy a encerrar en un cubículo así como, no sé, esos boxes que se ven en las películas que están uno al lado del otro como un call center, bueno, la verdad que poco creativo y muy, no sé, hasta triste. Profe, Sí, hay un Diego. capítulo de Los Simpson que se trata de eso. O sea, a Homero lo despiden de la planta y se va a trabajar a una compañía de autos electrónicos. Y ahí en esa compañía lo contratan para que le divierta a los demás. Tienen salas de juego y todo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta jugar. Entonces a Homero lo contratan para eso. Tal cual. Porque está tan inculcado esto de que el juego es para los niños, que cuando uno piensa en un profesional y pone el juego, dice, esto no va, esto no mecha, esto no está, y resulta que acaban de ver a una persona, una docente de una de las universidades más prestigiosas del mundo, que dan cursos de creatividad. Estamos hablando de Stanford, no estamos diciendo, no sé, una universidad media loca en algún pueblito. Por lo tanto, y además del mundo anglosajón, que claramente trabajan por objetivos y muy eficienticista, es decir, para producir algo. Esto no es creativo porque sí, quiero ser creativo pues, en términos de producir algo. Claro, profe. También se relaciona mucho con la actitud, como veíamos en el video que nos mostró Belén. Ajá, tal cual. Claro, decía que Profe, tenía que ver mucho que ver la cultura y el ambiente del lugar, digamos. Tenía que ver también con la creatividad y todo eso. Y además pasa esto, mi actitud provoca cambios en el ambiente. El ambiente provoca cambios en mis actitudes. Es como una relación como, de ida y vuelta, ¿no? Dinámica, como sucede en las reacciones químicas, los productos y los reactivos. Por eso hacemos las profe, bolas de flechita. Sí. igual puede ser que para entrar, por ejemplo, a Google y todas esas empresas que tienen tantos beneficios a la hora de descansar y eso sea como más complicado. Porque, por ejemplo, para entrar a Google sé que tenés que hacer primero una prueba, después son como 3 instancias de entrevistas de trabajo y ahí recién ver si quedas dentro. Un amigo lo intentó y quedó ahí, porque es muy complicado de entrar y no entra mucha gente. Bueno, no, claramente no son una organización de beneficencia, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, voy a seleccionar y además tengo la oportunidad, por la posición que ocupo como empresa, de seleccionar a la crema de la crema de la crema. Entonces, pero tampoco piensen que todo es rosa o todo... Ah, fíjense qué comentario de perspectiva de género que no corresponde. Asociar el rosa con suave. Que todo es así de sencillo. Que todo son cosas positivas. No saben, por ejemplo, no sé si saben, que Google les ofrece a las mujeres congelar sus óvulos porque, para que pospongan la maternidad luego de varios años de estar en la empresa. Hay documentales sobre estos, que son muy jugosos los contratos, pero incluso en el contrato, Google se hace cargo de congelar óvulos para que después esos óvulos la mujer que así lo desee pueda iniciar su proyecto de maternidad. O sea que no todo tiene una faz tan, ¿sí? Sino que está ordenado, incluso la creatividad, está ordenado a obtener cada vez mejores rendimientos.
¿sí? No hay una visión de que voy a entrar para que la gente esté relajada. O sea, no contrato gente para que vengan a tirarse o a jugar al ping-pong, ¿sí? Uso todo eso porque sé que todo eso me va a reportar en pesos y monedas, ¿sí? Bueno. Ahora volvemos a la presentación y miramos un poquito, vamos a mirar algunos ejemplos. Apago así no tenemos el tema del tanto dato. A ver, acá. Algunas ideas para esto del pensamiento lateral. Una de las técnicas es esto. Hacer 5 veces la pregunta ¿por qué? Cuando quiero resolver un problema. Porque cada por qué actuaría como una especie de tamiz que va dejando cosas afuera y voy como profundizando aún más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fíjense que es lo natural, de hecho nombra una etapa vital del ser humano, que es la etapa de los por qué. Los pequeñitos de 3 años, 4 años, pasan por esta etapa, o todos hemos pasado, donde está este por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. No sé si tienen hijos, sobrinos, amiguitos. Bueno, dudo que sean amiguitos de gente de 3 años, pero sucede esto en la etapa de los por qué. Y lamentablemente, en todo su pasaje por el sistema educativo, no busca hasta que, bueno, aparece en la universidad esto de, bueno, tenés que empezar por el por qué. La escuela primaria, la escuela secundaria, no por maldad, no por cosas, sino por el momento en el que fue concebido, que fue concebida en la modernidad, y eso es decir, junto con la enciclopedia, es decir, hay que saber un montón de contenidos. Lo que hace la escuela no es darte el porqué, te da esto, 25 de mayo, ahora que viene la semana de mayo, el primero tal, el segundo día pasó tal cosa, que no sé quién, que llegaron los periódicos, que se juntaron, que bla, 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 bla. Presenta, y evalúa sobre eso que presentó. Y no propicia esto de los por qué. Funciona así. ¿Y por qué es que la membrana celular entra en mitosis? ¿O por qué es que... Profe, sí, te escucho. yo en la primaria fui a una escuela en la que el método de enseñanza es el de Jean Piaget. Ah, ¿Lo genial. conoce o ha Sí, escuchado hablar? obvio. Sí. Y bueno, la propuesta de él, la idea es que los chicos hacen proyectos, Claro. eligen en realidad, al principio siempre hacíamos lo mismo, votábamos proyectos de lo que queríamos trabajar en el año y el docente tiene que adaptar el proyecto al contenido que nos tenía que dar. El contenido del proyecto. Entonces, nosotros lo que hacíamos era... ¿Cómo? Sí, el docente adapta el contenido del proyecto. Claro, y nosotros teníamos que como pensar antes de que nos dieran la respuesta al contenido, o sea, teníamos que nosotros imaginarnos qué podía pasar, es decir, no nos daban la respuesta, sino que nosotros la teníamos que buscar. Tal cual. Como las escuelas Piaget, están las escuelas Montessori, hay muchas iniciativas que no son la hegemónica, es decir, que no es la escuela, por decir así, no es el grueso, donde aparece esto
Y este enfoque que es el que se busca, que no respondan algorítmicamente, es decir, por un mecanismo hay que dar esta respuesta. Si me preguntan qué pasó el 25 de mayo, yo tengo que decir tal cosa. Ahora, preguntarme por las condiciones sociopolíticas, históricas, quién era, cómo era que influyó, por qué es que ¿de dónde es que se reunieron estos para hacer la primera junta? ¿De dónde era que venían? ¿Por qué estaba? ¿Quién nos cuenta esta historia? ¿Desde dónde nos la está contando? Y esto solo hablando de ahí. Imagínate si uno está pensando en resolver un problema que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación o el crecimiento desmesurado de las algas en el Niwil. Todos, no sé si han ido al Niwil, pero saben que ese es un problema ambiental importante, aparecen peces muertos, se llama un proceso de eutroficación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Y ahí no hay una única respuesta. Entonces, el pensamiento lateral, que espectacular que hayas podido pasar por una escuela donde lo promueva, lo podemos recuperar. Es decir, no estamos invalidados porque pasó tal cosa. No nos, voy a utilizar un término un poco exagerado, no nos extirparon el pensamiento lateral, sino que en todo caso ha quedado en estado de latencia, en estado de, bueno, de esperar, como un músculo que espera ser ejercitado. Veamos entonces un ejemplo. Miren esto, la situación sería, hay una máquina que tengo acá, una máquina que está transportando petróleo o está transportando leche y para los mecánicos claramente es una máquina que hay un movimiento lento. El movimiento, esto está lento. La primera respuesta, si aplicamos, podría ser, ¿por qué está lento el movimiento? Bueno, porque el filtro está obstruido. ¿Sabe, ingeniero? Lo que pasa es que el filtro está lleno ya, está lleno de cosas. Bueno, vaya y cambia el filtro. Claro, esa es la respuesta inmediata. Pero si yo voy y está bien, yo tengo que hacer de investigador. Tengo que utilizar los procesos que conocí como abductivo. Tengo que lograr hacer inferencia. Entonces, bueno, no sé si escuchan, pero hay un ruido grande porque enfrente de mi casa hay un señor que se dedica a preparar autos para competición, para el Speedway, para todo eso, y No sé si lo logran escuchar, pero el hombre es intenso con eso. Bueno, ¿por qué está tapado el filtro? Sería la pregunta. Y la solución no es limpiar el filtro. Ah, porque el aceite estaba contaminado. Ah, bueno, saque el aceite y limpie el recipiente. Bueno, pero ¿por qué hay suciedad en el recipiente donde está el aceite? ¿Por qué está entrando? Ah, lo que pasa es que hay una rebarba, hay un borde, hay un orificio, se fisuró, tenemos... Ah, bueno, entonces hay que encontrar por dónde entra la basura. Porque todos estos son parches, no están dando solución. Esto está postergando la solución para, no sé, dentro de 15 días. Ah, bueno, entonces vamos a cerrar todos los agujeros. Ah, bueno, pero ¿y por qué hay agujeros en ese tanque si la tapa nunca tuvo agujeros? Y lo que pasa es que le cae tal cosa o este tanque, supónganse que no sea de aceite y sea de agua, lo que pasa es que esto está a la intemperie y ahí hay tal cosa. Bueno, lo que hay que hacer
y fíjense la respuesta, que nada tiene que ver con limpiar el filtro. Obviamente va a haber que cambiar el filtro, pero además, para solucionarlo y para hacer eficiente el gasto de limpieza del filtro, tengo que cambiar el tanque de lugar, porque si no el problema se va a seguir repitiendo. Y les digo que si un problema en su vida profesional, en su fábrica, se le repite muchas veces, antes de que sean muchas veces, los van a llamar y les van a decir que no están aportando a la organización. Así que muchas gracias y que nos vemos en Disney. Porque a nosotros nos contratan para esto, para poder ver más allá de lo evidente. Lo evidente es que el filtro está obstruido, si cambio el filtro ya está. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar de lugar el tanque. Otra... Profe, sí, te escucho. ¿en algún momento usted se mandó algo así o algo que dijo, esto puede ser que no esté muy bien? Cuente. No sé si pero sí cosas donde no... sí, una donde tuvimos que hacer de investigación fue en la planta de leche en polvo, donde trabajaba. Una planta de leche en polvo es, les diría, una caldera, una máquina que genera aire caliente. Eso por un lado. Por otro lado, hay un sistema de concentradores, es decir, de evaporadores. Son tanques y tubos que están a bajo presión, es decir, están por debajo de la presión atmosférica, están al vacío, donde se produce una concentración de la leche. Esa leche pasa ya concentrada a un espacio que tiene como si fuera una especie de rodete, ¿cómo decirle? Como si fuera unas toberas, como si fuera una aspersión, que entra en contacto esa leche, que ya está concentrada, con el aire caliente, que está seco, se evapora y se forma la partícula, se concentra y solo quedan los sólidos. Esos sólidos caen y después, bueno, hay todo otro proceso para que sea instantánea. Y bueno. ¿Qué nos pasaba? Imagínense que el aire caliente está por arriba de los 180 grados. La leche fue pasteurizada mucho antes del proceso de concentración. Un problema que hubo que determinar era cómo y solucionarlo, o sea, cómo sucedía, por qué sucedía y qué había que hacer. Era que encontrábamos, por los reportes de los análisis de control de calidad que daba el laboratorio, encontrábamos en la leche en polvo Micrococcus. Micrococcus es una especie de bacteria que tiene forma de esferas, de pelotitas. Si uno lo mira en 2 dimensiones son esferas, son circulitos, por eso se llaman cocos. Pero los micrococos, su hábitat natural son fecales, son de las enterobacterias, es decir, está relacionado con la presencia de materia fecal. Si yo encuentro un micrococo es porque hay materia fecal. ¿Cómo entra materia fecal a este sistema donde los ingenieros mecánicos lo sellaron pero perfectamente? Es toda una estructura, además de ser de acero inoxidable, que vale millones, está totalmente aislada, porque en un lado tengo que tener vacío, es decir, que tengo eyectores, tengo todo un equipo de producción de vacío. Por lo tanto, si se hace el vacío, quiere decir que todo está cerrado.
Si además lo estoy sometiendo a temperaturas tan altas, ¿cómo puede ser que tenga bacterias que en el laboratorio aparezcan? Bueno, y no que para allá, que para acá, que el medidor de la temperatura, que si el aire, que si esto, que si aquello. Bueno, resultó que no. Resultó que después de darle mucho tiempo, el aire que entra a la cámara, donde se deshidrata la leche, después de ahí no se puede agregar aire sin sacarlo, porque si no estaría siendo un recipiente a presión. El aire después se libera al ambiente, pasa por una serie de instancias donde el aire puede estar arrastrando partículas de leche, entonces pasa por unos sistemas anticiclónicos que lo que hacen es, bueno, hacer que la leche que esté arrastrada caiga, en realidad las partículas de leche caigan, pasa por dos de eso y finalmente hay un filtro de manga, que es el último, y ya el aire sale a la atmósfera. Bueno, ¿qué había pasado? El filtro de manga se había roto por vejez, por rayos solares que hicieron que se volviera más frágil. El filtro de manga es que piensen ustedes en una especie de, como el filtro de café, para hacer café, una especie así, que está en la salida de una boca de un caño que tendrá, no sé, 30, 40 centímetros de diámetro. Y es una tela que se pone ahí todo cerrado y que debería recolectar las últimas partículas más chiquitas de leche que se podrían arrastrar. Bueno, se ve que eso se rompió en algún momento, falló el control del mantenimiento preventivo, que se llama en la industria, falló porque esos controles debieran hacerse más periódicamente. Y entonces al romperse sobre el techo de la planta, comenzaron a venir las palomas. Imagínense, picotear leche y leche en polvo significa una alta cantidad de proteína y grasa. La paloma estaba comiendo caviar. Las palomas estaban ahí por acción del viento y con la rotura, no sé qué. Donde están las palomas también hay sus deposiciones. ¿Y qué pasaba? Se ve que cuando las palomas veían que como entraban de ahí, obviamente no se metían hasta dentro de la cámara, pero sí entraban a un poquito ahí de este tubo, entraban, y bueno, parte de su materia fecal entraba y por gravedad caía en las distintas partes del sistema. Cuando todo se ponía en movimiento, y bueno, una parte de la materia fecal salía y otra parte al inicio a lo mejor estaba abajo y era arrastrada por partículas de leche que volvían hacia la cámara. Bueno, el porqué estuvo dado por esa rotura de un filtro del último filtro, por ejemplo. ¿Cuánto llevó? Y llevó un tiempo. Llevó un tiempito encontrarlo porque nadie pensó en que era esa, que en realidad era facilísimo de solucionar. Lo que no fue fácil fue erradicar las palomas, porque cuando entendieron, entre comillas, que ahí hay una posible fuente de alimento, bueno, no es fácil controlar las plagas. Vamos con este ejemplo, por ejemplo. ¿Por qué se paró la máquina? Son las 10 de la noche, ingeniero, se paró la máquina, ¿sabe qué? Tengo la producción parada acá, tengo un montón de botellas que hacer el soplado de botella, o tengo una cantidad de salchichas de Viena que producir, o ni hablar, porque el ingeniero le va a llamar al ingeniero mecánico, el de proceso le va a llamar al mecánico, che, compadre, che, comadre, ahí tenés la máquina esa que se volvió a quemar
el fusible por una sobrecarga. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué hubo una sobrecarga? Y bueno, cuando va, lo empieza a mirar, bueno, miramos que hay falta de lubricación en los rodamientos. Como ustedes saben, si hay falta de lubricación, los materiales comienzan, por un lado, a elevar su temperatura y por el otro lado comienzan a haber desgastes que pueden llegar hasta, hasta la rotura, ¿no? Pero si el desgaste, si no hay una buena lubricación, la fricción es mayor, por lo tanto, va a demandar mayor cantidad de energía eléctrica. Bueno, y acá es que hubo la sobrecarga. Bueno, pero ¿por qué está sin lubricar? Ah, mirá, che, acá deberían haber X cantidad de mililitros de lubricante, pero hago la prueba y resulta que tengo menos. Ah, la bomba no me está incorporando, la bomba de lubricación no me está incorporando la cantidad del aceite que requieren estos rodamientos. Vamos para atrás. ¿Por qué no está? Empiezo a mirar. La bomba tiene abrasión, hay un eje de la bomba en donde está vibrando en un sentido que no tiene que estar. ¿Y por qué hay una abrasión? Para que haya una abrasión tiene que haber algo que me esté erosionando, que me esté haciendo una ruptura en este material. No había filtro. No había filtro en la bomba. Ah, perfecto. Entonces, la solución a la sobrecarga tiene que ver, y está acá mucho más lejos del lugar, de la escena del crimen. No estaba acá en esta sobrecarga en mi tablero eléctrico, donde saltó un fusible y se quemó. Fíjense que va a estar en la bomba, y no solo en la bomba, sino en el filtro de la bomba. Lo que tengo que hacer es instalar un filtro. Entonces, estos ejemplos, perdón, terminé de compartir y no, sí. Estos ejemplos nos sirven para mostrarnos, porque una vez que se los mostré, ustedes van a poder empezar a hacer estas preguntas. Pero fíjense que para poder dar las respuestas necesito saber qué hay abrasión, qué hay de lubricantes, qué consecuencias tienen, porque acá hay un ejemplo, pero también podría haber si el lubricante no se había pasado de las horas para el que está diseñado. No sé, este lubricante está diseñado para tantas horas, o si fuera en un motor de un auto, para tantos kilómetros, en el nivel que estaba. Entonces, requiere del conocimiento. ¿Qué vamos a trabajar en la unidad? Les estoy mostrando el campus virtual, por si lo quieren volver a ver, por si alguien no lo vio, y entonces van a tener ahí la posibilidad de ver el video en el campus. La idea, ya les había mencionado que tienen en el libro el capítulo 9, y lo que van a hacer es pasar por una serie de videos. Por ejemplo, vamos a mirar este nada más. Se va a abrir en otra pantalla, y son videos cortos de donde esto está tomado de un curso de creatividad
que lo hace la Universidad Abierta de Cataluña. Y entonces vamos a ir recorriendo lo que ellos nos proponen como contenidos. Además de mi charla, aquí, que hemos estado hablando de creatividad, lo que aparece acá ya son cómo estimular el pensamiento divergente, qué cosas van en contra, rasgos psicológicos, el proceso de la creatividad, y son todos videitos muy cortos que les van a ir dando la teoría de esta unidad. Así, por ejemplo, hasta que lleguen al último punto teórico, donde, bueno, cómo se ejercita la creatividad y cómo se evalúa cuál es la mejor solución que aparece en la etapa creativa, ¿sí? Porque no es solamente que queremos crear muchas soluciones, sino que queremos que esas soluciones se lleven a la realidad una. Entonces, tienen que pasar por estos videos. Recuerden que lo que está en estos videos forma parte de la teoría de esta unidad, es decir, que es parte de lo que no está dicho acá, ni lo que he dicho yo, porque si no, no tendría sentido. Y les va a servir, bueno, a la hora cuando tengamos que rendir. Entonces, no hay desperdicio, son videos muy fáciles de ver, no tienen por qué verlos todos a la vez, pero sí los tienen que ver en la secuencia que están, porque es un curso, y me parece que les va a servir bastante. Bueno, ahora el tema es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, ustedes van a leer y van a producir, y acá les pongo, no sé si lo conocen, porque tienen ustedes 18 o 20 años, pero supongo que conocen a Bob Esponja. Bueno, ustedes van a tener que hacer una producción de audio, en realidad van a hacer un podcast, van a tener que grabar un audio, ponerle sonido ambiental, armar una escena, prepararla. Ustedes son ingenieros de una empresa, en esa empresa aparece una situación y ustedes van a tener que resolver o motivar a la gente para que aporten sus ideas a partir de la técnica de creatividad. Yo no les voy a contar qué es lo que hay, ustedes tienen que ver qué van a hacer. Bueno, acá tienen para qué sirve, qué es un podcast. Hay ejemplos. Les recomiendo uno, les he puesto muchos, ¿no? Pueden mirar, y de hecho a lo mejor ustedes están suscritos a alguno a través de Spotify, hay montones de podcasts. Pero esto ya que estábamos con la entrevista laboral, acá hay un podcast que habla sobre las primeras. Lo otro, les muestro un editor de audio que es Audacity, que se lo pueden bajar a la compu y pueden hacer muchos efectos con el sonido, pueden grabar y a su vez agregar música, y esa música o pueden agregar efectos. Bueno, la cuestión es que esta tiene que ser mi reacción después de escuchar su producción. ¡Wow! ¡Qué creativo que es! Creativo en el sentido profesional. Es decir, que hay una producción real. Creativo no significa bajo ningún aspecto que van a presentar una cosa como un stand-up cómico o algo de eso, ¿no? Fíjense que, bueno, entonces, eso que van a llamar se llama elevator speech, ¿sí?
tiene que ver con un juego de roles. Ese audio lo van a poder subir acá. Bueno, está todo explicado acá en la consigna. Ustedes lo que van a tener que hacer fundamentalmente es llamar a su gente y mostrarles que es necesario encontrar sobre una solución creativa a algo en ingeniería. Es decir, ustedes están en la reunión y tienen que debatir sobre creatividad en ingeniería. Pónganle música, recuerden que pónganle sonido, háganlo épico, imagínense un problema para resolver si quieren, o ustedes están capacitando a su equipo. Bueno, la idea es que mientras hablen, como para darles una guía de qué es lo que uno espera escuchar, acá tienen algunas ideas sobre las que ustedes tendrían que estar en esta escena pensando, ¿sí? Cómo es el proceso creativo, cómo influye el ambiente, qué tiene que ver el liderazgo con esto, cómo crear cómo hacer cuestiones colaborativas, qué nos limita en la creatividad, ¿sí? Qué es lo que nos ayuda a la innovación. Para poder responder estas preguntas, tienen que haber pasado por esta clase y por el texto del libro y obviamente por los videos. No están con la soga al cuello para hacer esto, porque fíjense que tienen 10 días. Como el lunes 24 ya no es feriado, no hace falta cambiar de día, ese día van a tener que entregar esta tarea. Bueno, no sé si, a ver, si Sofía se habrá unido. Hola, Augusto, estoy. Estás. No sé, chicos, algo sobre el proceso creativo, sobre el taller. El taller los saca de la zona de confort. Uy, y yo estoy sin la cámara. El taller los saca de la zona de confort. El taller los va a invitar a jugar mucho con recursos tecnológicos para producir esta motivación en su equipo de trabajo para resolver un problema a través del proceso creativo de generación de solución. ¿Alguno tiene una consulta o algo? Yo, profe, no entendí muy bien el taller. Si bien ya sé que hay que grabarlo, pero tiene que llevar un video de fondo, ¿no? No hay video. Por eso hay varios tutoriales en donde les muestra. Hay videos en donde les cuentan a ustedes qué es un podcast, que es un audio, qué formato tiene. Un podcast no puede ser más de 3-4 minutos, pero en eso, fíjense que si les muestro el reverso de la trama de por qué este ejercicio, es porque necesito que desarrollen flexibilidad y fluidez para grabar algo que suene creíble, real, y entonces los obliga a salir de algo estructurado, rígido. Ustedes tienen que idear, por lo tanto tienen que pensar originalmente y tienen que realizar una comunicación eficaz, porque en 4 minutos ustedes tienen que simular una escena, crear un contexto donde yo me meta y realmente me imagine que ustedes están en tal lado y está pasando esto, y además deben demostrar que han recorrido los contenidos por los conceptos que hablan. Si ustedes se graban, no sé, agarran el celo, ponen así y dicen: hola equipo, estamos acá para ser creativos. La creatividad es
imagínense que eso, además de ser totalmente lo opuesto a lo que les estoy pidiendo, en la realidad, cuando ustedes vayan a formar un equipo de trabajo, nunca podrían hacer esto. Y la idea de esto es meterlos en una situación que podría estar. Es decir, nos juntamos, hay un quilombo, hay un problema y necesitamos soluciones. Ya sé, por mi formación, que la creatividad es la única que puede aportar soluciones a problemas abiertos, porque si no, son solo ejercicios. ¿Sí? Son solo ejercicios donde yo respondo a partir de un modelo que sé. ¿Sí? Son solo derivaciones. Si tengo que hacer, después de hacer un montón, miles y miles y miles y miles de ejercicios de pureza y rendimiento, se van a dar cuenta que siempre es igual, que todo es lo mismo, que se dan cuenta que hay que equilibrar, que después de equilibrar hay que fijarse bien en la forma, que las fórmulas tienen que estar escritas, que van a la tabla, funciona y siempre se resuelve de la misma manera. A veces es de acá para allá y de otras veces es de este lado para este lado. Pero la estructura es la misma. ¿Por qué? Porque aprendí el modelo y los demás son solo aplicaciones individuales de ese modelo. ¿Sí? Pero no estoy siendo creativo, pero para nada cuando resuelvo pureza y rendimiento. Pero acá la idea es un problema abierto. No sé qué hacer con esto. Igual, para entender la consigna, hay que leerla. Así que se la leen todos, se miran, porque claramente la primera etapa de cualquier resolución es entender lo que me están pidiendo. Y el entender es, lo voy a leer, miro acá, veo qué me piden. ¿Sí? Bueno, termino yo con esto acá y le